Un lindo y hermoso primer día de la semana. Hoy entramos ya con la fe de Abraham. Y en esta ocasión, pues nuevamente el pastor Rafita está aquí conmigo apoyándome en esta hermosa lección, ya la lección número 7. Rafita, un hermoso día, muchas bendiciones, primer día de semana. Hoy también la familia se goza, hoy la familia también se divierte. Y pues bueno, esperamos en el Señor que no se les olvide estudiar junto con nosotros esta lección del primer día de la semana. Adelante, Rafita. Así es, pastor. Muchas gracias nuevamente por la invitación, ¿verdad? De que en el transcurso de esta semana estaremos estudiando junto con los queridos televidentes la lección de escuela sabática, la número 7, ¿verdad? Que lleva por título el pacto con Abraham. Hoy, como usted bien lo dijo, primer día de la semana, vamos a ver en este día domingo la fe de Abraham, lleva por título, ¿verdad? Ahí como ustedes pueden ver en pantalla, lleva por título este día domingo. Y hablando un poquito de la fe de Abraham, ¿verdad? A mí me hubiera gustado primero mirar mejor las dudas de Abraham y luego la fe de Abraham, que es del día lunes, ¿verdad? Para reafirmarlo, pero bueno, la lección así está, ¿verdad? Y así lo estudiaremos junto con ustedes. Respecto a la fe de Abraham, se nos pide que leyéramos Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 25, y el libro de Romanos, el capítulo 4, y los versículos 3, 4, 9 y 22. Y tiene dos preguntas específicas ahí, ¿verdad? Pastor Rafita, ¿qué le parece si oramos antes de entrar? Sí, nada más iba yo a dar la introducción. Estaba la introducción, okay. Y ya luego íbamos a la oración, okay, ¿verdad? Ahorita hacemos la oración, claro, no debemos de estudiar nunca, ¿verdad? Sin antes pedir la dirección de nuestro Dios. Y las dos preguntas que se nos trae ahí es, ¿cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara? Esas dos preguntas vamos a verlas ahorita. Claro que ahora sí, como ya dijo el pastor, antes vamos a la oración y regresamos con estos dos libros y con las dos preguntas que nos tiene la lección de escuela sabática. Por favor, pastor, me hace el favor usted de orar y nosotros, ustedes, querido público que están ahí, vayamos en oración para pedir la dirección de Dios también en este día. Oremos. Oremos. Señor y amante Padre, gracias, Señor, por revelarnos esta historia del que hoy nosotros conocemos como el Padre de la fe. Pero a un Padre, así como hoy a nosotros nos has dejado un abogado, que también, Señor, cuando caemos, nuestra fe falla, allí está Él, Señor, para levantarnos y para presentarnos ante tu presencia, para el perdón de nuestras faltas y nuestras equivocaciones. Hoy, Señor, te rogamos que nos permitas analizar este estudio acerca de la fe de Abraham con tu palabra y así también con el espíritu de profecía. Que nos hagas entender por qué muchas veces encontramos fallas en tus hijos y que si tú las has dejado escritas es para que nosotros también entendamos, Señor, que hay misericordia de parte tuya para con nosotros. Hay gracia, Señor, para tus hijos, aún en este tiempo también. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú te quedes con nosotros, que seas con nuestros hermanos, que a través de estos medios de televisión y a través, Padre, de las redes sociales, Señor, que tú les bendigas y que también les llenes de tu Espíritu Santo para que puedan entender las fallas tanto de estos patriarcas tuyos como también muchos de tus hijos en este tiempo, y que lo único que tenemos que hacer es orar unos por otros. Rogamos de tu bendición y las pedimos en el precioso nombre de tu Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor Rafita. Ahora sí, queridos hermanos, como estábamos viendo en la introducción, ¿verdad? De este día domingo, la fe de Abraham lleva por título, ¿verdad? Y vimos los dos libros. Esperemos, bueno, que ustedes en este momento agarren su Santa Biblia, ¿verdad?
y puedan buscar junto con nosotros, ¿verdad? O si ya lo pueden leer ustedes con más tranquilidad, ¿verdad? También la palabra de Dios, de lo que nos viene hablando allá en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 21, donde nos dice aquí, ¿verdad? Donde Dios promete a Abraham un hijo y nos habla de que pues Dios le creyó, ¿verdad? Perdón, mejor dicho, Abraham le creyó a Dios de lo que esa promesa que Dios le hizo, ¿verdad? De que te iba a tener una descendencia que saliera específicamente, ¿verdad? De Sara. Ese es lo que nos comenta ahí en lo que viene el relato de Génesis capítulo 1. Y en Romanos, si ustedes se van a Romanos, son 1, 2, 3, 4 versículos del libro de Romanos. Fíjense, vamos a ver Romanos, esos 4 versículos son pequeños. Para no leer Génesis capítulo 15, versículo 1 al 21, vayamos a Romanos capítulo 4, versículos 3, 4, 9 y 22. El versículo 3 de Romanos 4 nos dice esto. Así nos dice la palabra de Dios y ahí lo están viendo ustedes en su pantalla. Dice así, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso dice versículo 3. El versículo 4 sigue diciendo, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjense el contraste de lo que viene hablando ahí, ¿verdad? Nos dice en el versículo 3 que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en el versículo 4 dice algo específico, ¿verdad? Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, ¿verdad? Gratis, sino como deuda, ¿verdad? El versículo 9 nos dice esto de la palabra de Dios. Es pues, dice, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Eso es lo que dice el versículo 9. Ahora fíjense lo que dice el versículo 22 de Romanos capítulo 4. Dice así, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Eso es lo que nos dice el libro de Romanos. Pero ¿se acuerdan, queridos amigos, que yo les estaba diciendo que aquí tiene 2 preguntas que se nos hace, ¿verdad? La lección de escuela sabática. Y la primera pregunta les dije que era ¿cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? ¿Cómo se revela eso? ¿Cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? Revela, fíjense, la pregunta número 1, la misma lección de escuela sabática la responde. Dice así, creyó a Jehová, ¿verdad? En Génesis capítulo 15 y versículo 6, la palabra de Dios le dice ahí, ¿verdad? Nos dice ahí que Abraham se tranquilizó. ¿Por qué? Génesis capítulo 1, versículo, Génesis capítulo 15 es. Génesis capítulo 15, versículo, Génesis 15, versículo 6. Génesis 15, 6 dice así. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está, miren, ahí apareció en pantalla ahorita. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? Ahí está. Una palabra tan sencillita que empieza en el versículo 6 de Génesis 15 que ustedes están viendo en pantalla. Y dice que creyó a Jehová. Creer significa muchas cosas. Y fíjense qué es lo que sigue diciendo. Ustedes lo pueden ver también, está en la lección, en el folleto del día domingo, lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, porque entendió que el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. Nos damos cuenta, queridos hermanos, de lo que nos dice ahí. La primera pregunta fue, ¿cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? Y la respuesta es esta, porque entendió Abraham que el cumplimiento de la promesa que se le había hecho, que tendría una descendencia y que saldría de él y de Sara, ¿qué? Entendió que el cumplimiento de esa promesa de Dios no dependía de su propia justicia, no dependían de ellos. Como decíamos, Sara
ya de cuántos años era. Abraham, como dijo el pastor, ¿verdad? El día de ayer, pues todavía podía, pero Sara ya no. Aquí vemos entonces que depende exclusivamente de la justicia de Dios. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Eso es lo que vemos en la primera pregunta. La siguiente pregunta fue, ¿cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara? ¿Cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham? Y fíjense que nos dice, la misma lección trae la respuesta. Y dice así la misma lección. Dice, entonces, estoy leyendo el tercer párrafo de la lección. Dice, entonces Dios instituye una ceremonia sacrificial que efectuará Abraham. Básicamente, dice así, el sacrificio señala a la muerte de Cristo por nuestros pecados. Eso es lo que dice. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara? Entonces el significado es que ese sacrificio significaba la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y eso es lo que venimos viendo y lo que nos dijo, por eso dice en Romanos, ¿verdad? El capítulo 4, nos dice, y le fue contado por justicia a Abraham. Pues, para empezar, Abraham no, queridos amigos, no quiso poner su propia justicia para decir, yo lo voy a hacer con mi propia voluntad. No dependía de él. Dependía completamente de la voluntad de Dios. Y el concepto que ahora lo podemos traer en nuestra vida para nosotros mismos, no es el decir, aquí trae un párrafo. Fíjense, mejor lo leo en este párrafo y luego lo explicamos tantito. En el segundo párrafo de la lección, fíjense cuál es el contraste. Dice así, este concepto es extraordinario, dice, especialmente en aquella cultura. ¿En cuál cultura? En la región de los antiguos egipcios, por ejemplo, el juicio se evaluaba sobre la base de sopesar las obras humanas de justicia de una persona contra la justicia de la diosa Mát. ¿Se dan cuenta? En la religión de los antiguos egipcios se sopesaba, ¿verdad? Sopesar se balanceaba entre la justicia de esa persona y la justicia de la diosa Mát, que representaba la justicia divina. Dice, en resumen, la gente tenía que ganarse la salvación. ¿Nos damos cuenta? Eso ya no es salvación por gracia o a través de la justicia de Cristo. Esa salvación ya es por obras. Así de fácil, ¿verdad? Es lo que nos da el relato que cuentan aquí esta historia, ¿verdad? Cómo es que en el antiguo Egipto se llevaba. Se sopesaba, a ver, vamos a ver qué tanto tú tuviste la justicia tuya, tus obras tuyas, con la obra de la diosa Mát, que dice ahí, ¿verdad? Y a ver qué tan de acuerdo es que están esas dos obras. Y así no es. Nosotros debemos de poner nuestra voluntad al servicio de Dios y dejar que Él haga de nosotros lo que Él tenga a bien hacer. Eso es justicia a través de la fe. Creer completamente en Cristo Jesús, en sus promesas divinas. Y tenemos muchas promesas en la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él nos ha dado. Creed en mí, creed también en mis padres, dice. A donde yo voy, allá fue a preparar morada para cada uno. Si creemos esa promesa también, así como esa, hay otras promesas más que nos hace la palabra de Dios a nosotros. Pero ahorita estamos viendo la fe de Abraham. Y en resumen, esas dos promesas que nos hacen las preguntas acá, es que nuestras propias justicias no valen absolutamente nada para nuestra propia salvación. La fe de Abraham consistió en creer en la promesa y la justicia de Cristo. Es así de fácil. En eso se basó la promesa de Abraham, la fe de Abraham, y esa es la fe que debemos de tener también nosotros. Completamente en creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Eso es mi comentario, Pastor Víctor. Gracias, Pastor Rafael. Para confirmar todo esto, nosotros podemos ver a través de los escritos del Espíritu de Profecía lo que ella dice.
Y vemos allí en el Ministerio de Curación, en la página 40, que ella nos habla de esa fe, ¿verdad? Muchos consideran la fe como una opinión, o sea, simplemente pues yo creo, ¿no? Y pienso que haciendo esto, pienso que si yo hago esto otro, entonces Dios me ha de bendecir. Pero dice ella, la fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios. O sea, hay una obediencia, el creer las promesas que hoy tenemos en la palabra de Dios. Abraham creyó, y que sí es verdad que encontramos algunas dudas en él, algunas partes que él creía que él tenía que hacer, tenía que obrar para que las cosas se cumplieran. Pero la verdad es que había que esperar para que Dios en su debido tiempo le diera la promesa. Por eso ella dice, una fe viva entraña en aumento de vigor y una confianza implícita que, por medio de la gracia de Cristo, dan al alma un poder vencedor. O sea, cuando el cristiano confía y ejercita su fe, lo único que puede esperar en todo lo que esté viviendo, en todo lo que esté pasando, es esperar en lo que realmente el Señor le dé a su debido tiempo. Miren, esta otra palabras de la sierva del Señor que nos dice también en este libro que lleva por título Historia de los Patriarcas y Profetas, página 131 y 132. Él dice, el patriarca suplicó que se le diese una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía para con ellas se cumplirían. Y esto es lo que muchas veces sucede. Recordemos que en el tiempo de Jesucristo también los judíos pidieron pruebas, pidieron milagros para poder ver que realmente y entender que Él era el Mesías prometido y que en Él se iban a cumplir las cosas que estaban ya profetizadas. Asimismo, Abraham también pide esa señal en la cual pues él pueda confiar de que sí todo viene. Pero dice ella, el Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la rectificación de contratos solemnes, en conformidad con las indicaciones divinas. O sea, Dios trabajó con Abraham de una forma, quizás costumbres de esas naciones, de esos tiempos, pero que el Señor realmente se las confirmó conforme a lo que era en sí las cosas del Señor y no como el mundo las cree o las espera. Por eso es que también dice, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio, haciendo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Y ya el pastor nos hablaba el significado de este sacrificio que Dios le había pedido a Abraham. Y Abraham cumple, aunque sí también las escrituras nos dicen que llegó el momento en que Abraham pues llegó la oscuridad y tuvo miedo, pero Dios le reveló. Aparte de que en realidad Abraham trata y busca la manera de que las aves carroñeras también no se comieran eso. Ahora, todo esto nosotros, si lo podemos entender en el santuario, ¿verdad? También de la misma forma, allí en lo que es a ver, se me olvida esta parte donde se quemaban
los animales donde se ponía la ofrenda que llevaban de sacrificio, el altar de sacrificio, el altar de sacrificio, el holocausto, exactamente. Allí también los animales se partían y se ponían en realidad en línea, bien formaditos, y así es como Dios consumía a través del fuego también los animales. Todo esto tenía una representación. Ahora, termino con esta. Como garantía de este pacto de Dios con el hombre, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Así es de que la promesa que Dios le había hecho desde que salió de su parentela, Dios la iba a cumplir. Y así como también, como le había hecho la promesa de que más adelante nosotros veremos cómo es de que en realidad Dios le muestra las estrellas aparte de la tierra, que también él iba a poseer, iba a heredar su nación que le daría. Así es de que Dios quiera, mis hermanos, ¿tiene algo que comentar, pastor? Sí, ¿todavía tenemos un momentito o no tenemos? Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, lo dejamos entonces. Ya lo dejamos para mañana. Así es de que los esperamos mañana para seguir viendo esta hermosa historia de este pacto de Dios con Abraham. Que el Señor me les bendiga y muchas bendiciones.